Bien, ¿por qué es importante para un salesiano cooperador hablar sobre la doctrina social de la Iglesia o conocer la doctrina social de la Iglesia, leerla? Porque un salesiano cooperador es un cristiano católico. Primero, es un fiel cristiano que se deja iluminar por el Evangelio y el magisterio de la Iglesia. No podemos decir que una persona es un fiel cristiano que asume su laicidad de manera real y comprometida si desconoce la manera en la que el Evangelio se hace realidad en el día a día. Porque entonces estaríamos arriesgándonos a vivir un cristianismo ritualista. Y cuando los rituales, cuando los actos de culto están despegados de la realidad, están despegados de la cotidianidad, entonces se pueden convertir simplemente en puros gestos vacíos, en puros actos mecánicos que en realidad no me llevan a la vida. Y el Evangelio es vida, el Evangelio es una realidad concreta que se nos pide que podamos vivir en todos los ambientes en los cuales nos desarrollamos. ¿Por qué además es importante para un salesiano cooperador este tema de la doctrina social de la Iglesia? Porque de acuerdo al Código de Derecho Canónico, en el libro 2, donde se habla sobre el pueblo de Dios, todo esto está en digital y lo pueden buscar, la parte número 1 de los fieles cristianos y el título 2 de las obligaciones y derechos de los fieles laicos, específicamente en los cánones del 224 al 231, habla sobre los fieles laicos en la Iglesia. Y en el canon 225, pues quiero hacer referencia a él, dice, puesto que en virtud del bautismo y la confirmación, ojo, que nosotros salesianos cooperadores podríamos agregar, puesto que en virtud del bautismo y de la confirmación y la promesa que hemos realizado, los laicos, como todos los demás fieles, están destinados por Dios al apostolado. Tienen la obligación general y gozan del derecho, tanto personal como asociadamente, de trabajar para que el mensaje divino de salvación sea conocido y recibido por todos los hombres en todo el mundo. Obligación que les apremia todavía más en aquellas circunstancias en las que sólo a través de ellos pueden los hombres oír el Evangelio y conocer a Jesucristo. Este es un canon del Código de Derecho Canónico que en verdad a la vida laical debería de invitarla muchísimo a la reflexión, a darse cuenta de que muchas veces el Evangelio solamente llegará al mundo a través de los fieles laicos, porque pues la gente creyente va a la iglesia, la gente creyente escucha las predicaciones, escucha el Evangelio en las Eucaristías, busca los sacramentos, pero ¿qué pasa con toda la gente que no vive esta experiencia de fe de esta manera? Recordamos a San Francisco de Asís que dice que el único evangelio que muchas personas leerán en su vida es tu vida. Es tu vida evangélica, de cristiano evangélico coherente, en sintonía verdadera con el Evangelio. Este mismo canon, el canon 225, en su segundo párrafo dice, tienen también el deber peculiar cada uno según su propia condición de impregnar, esa palabra que utiliza, impregnar y perfeccionar el orden temporal con el espíritu evangélico. ¿Cuál es el orden temporal? Aquello que sucede en el tiempo, ¿sí? Aquello que sucede en lo cotidiano. Y luego dice, y al impregnar esta temporalidad que vive el laico, dar así testimonio de Cristo, especialmente en la realización de esas mismas cosas temporales y en el ejercicio de las tareas seculares, ¿verdad? Las tareas seculares son aquellas que también pues, se realizan en la sécula, en el siglo, en el tiempo, ¿sí? En la normalidad del tiempo, ¿ok? ¿Por qué entonces no podemos ser ajenos como salesianos cooperadores a la doctrina social de la Iglesia? Bueno,
porque nuestro proyecto de vida apostólica tiene elementos de doctrina social de la Iglesia en sus artículos. Sabemos que la doctrina social de la Iglesia no es más que la aplicación del Evangelio en las realidades sociales. Y obviamente, pues nuestro proyecto de vida apostólica de la Asociación de Salesianos Cooperadores tiene muchos elementos de doctrina social de la Iglesia que nosotros no podemos obviar, a los cuales no podemos ser ajenos. Por ejemplo, el artículo 7 del PBA dice: el estilo de vida del salesiano cooperador inspirado por el espíritu de las bienaventuranzas, ¿sí?, lo compromete a evangelizar la cultura y la vida social. Y luego en este mismo artículo se habla acerca de la administración, la buena administración de los bienes, de acuerdo al bien común. Y el bien común es uno de los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia. Que nuestras decisiones siempre vayan encaminadas al mayor bien de nuestra asociación, de nuestros jóvenes, de nuestro apostolado. El artículo 9 que nos habla acerca del servicio de la educación cristiana, ¿sí? El artículo 9. Y en el párrafo 2, dice: comparten los salesianos cooperadores con los jóvenes el gusto de vivir con autenticidad los valores de la verdad, la libertad, la justicia, el sentido del bien común y del servicio. Vemos cómo pues todos estos valores son también valores de la doctrina social de la Iglesia: la verdad, la libertad, la justicia. Entonces vemos cómo nuestro proyecto de vida apostólica también tiene grandes elementos propios de la doctrina social de la Iglesia que nosotros en nuestra promesa asumimos como parte de nuestro estilo de vida.